Hola familia americana, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para todos dependiendo de en qué parte de este planeta futbolero pandémico se encuentran. Deseándoles que la salud esté acompañándoles, que todos estén tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para conservar su integridad y que estén alejados de este virus que nos está azotando por estos días en el mundo. Hoy vamos a suspender un poco el tema de las entrevistas porque el mundo América de Cali ha generado varias noticias y muchos de ustedes me han pedido que les aclare qué es lo que está pasando con respecto a los jugadores y al técnico del equipo Escarlata. La idea es no generar malos ambientes, no es disociar, no es encender el fuego, no, sencillamente les voy a contar qué es lo que pasa, les daré mi opinión y ustedes sacarán sus conclusiones. Primero hablemos de los jugadores que terminan contrato con América de Cali en este mes de junio. Estamos hablando de 5 jugadores. El primero, Héctor Quiñones. Héctor llegó a América de Cali en 2018 para el segundo semestre y desde esa época a hoy día ha tenido 3 lesiones importantes. A pesar de que es un buen jugador y ha tenido la posibilidad de mostrarlo cuando ha tenido las actuaciones con la camiseta americana, lleva 9 meses sin jugar desde septiembre del año anterior, desde la fecha 10 a mitad de campeonato, también regresando porque en ese torneo no había podido ser titular, ya llevaba 4 partidos en ese torneo y volvió a lesionarse, entonces es un jugador muy susceptible a una lesión, prácticamente tiene las rodillas de cristal. América respetó su contrato y le hizo toda la rehabilitación, el acompañamiento durante la recuperación del jugador. Y la idea era continuar con él, tratar de recuperarlo y aprovecharlo en este 2020. Pero la situación de la pandemia, la situación financiera del equipo, le está impidiendo a América tratar de hacer o de cumplir con sus expectativas. Motivo por el cual Héctor Quiñones no va a continuar con América de Cali. El segundo jugador es Juan Pablo Zuluaga. Juan Pablo Zuluaga, desde comienzos del año anterior, intentaron hacer algún negocio con el jugador Zuluaga. De hecho, estaba incluido o intentaron incluirlo dentro de la negociación por Arrieta con el Envigado, pero los señores de Envigado única y exclusivamente querían dinero. Por eso Juan Pablo Zuluaga no salió del equipo a comienzo de este 2020, pero la dirigencia, el cuerpo técnico y la junta directiva tenían ya en la cabeza que Zuluaga no iba a continuar. Volvemos a lo mismo, estamos en esta situación pandémica, no le van a dar renovación al contrato de Juan Pablo Zuluaga, un jugador que tampoco fue titular, que tampoco fue participativo. El campeón terminó siendo el Ratón Quiñones, Daniel Quiñones, así que no creo que nos vaya a hacer mucha falta. Por laterales no debemos preocuparnos. Por la izquierda tenemos a Nicolás Giraldo, que llegó para este semestre, y el titular campeón con América de Cali, Edwin Velasco. Y por el lado derecho tenemos la incorporación de Cristian Arrieta y la suplencia de Daniel Quiñones. Adicional tenemos a Inestrosa también, pelados de la cantera. Creo que por ese lado estamos cubiertos. No creo que vaya a generar lágrimas en la hinchada americana la salida de estos dos jugadores. Nos aportaron, nos dieron, son buenos elementos, pero no creo que vayan a ser indispensables en este equipo. El otro jugador que tampoco continúa con América de Cali es Pedro Franco. Jugador que ha sido suplente, no ha sido titular con América de Cali, ha tenido buenas actuaciones, casi siempre que actúa termina haciendo gol, como lo hizo en Manizales en el último partido que tuvimos antes de comenzar el aislamiento por la pandemia. Es un jugador de 29 años que tiene un alto costo, recordemos que venía de Europa, lo que en estos momentos lo hace insostenible. Jugador que también termina contrato en junio, no va a continuar con América de Cali. En la parte posterior, en la parte de los centrales, también tenemos al capitán Segovia, tenemos a Marlon Torres, tenemos a un pelado Kevin Andrade que viene ahí de muy buena actuación en el torneo ESPN, está Juan Camilo Mesa también, tenemos buenas opciones. No creo que vayamos a sufrir la ausencia de Pedro Franco. Ya les voy a hablar de Segovia. El siguiente jugador, y este es un poco más representativo, que termina contrato ahora en junio, es Pisano. ¿Cuál es la actualidad o qué es lo que sucede con Matías Pisano? El jugador se encuentra en Argentina en este momento, desde que comenzó la pandemia, es decir, hace 2 meses. Pisano se fue para Argentina, no ha estado acompañando al equipo, ha tratado de hacer sus entrenamientos desde allá, pero la situación con Pisano junto con otros jugadores es la siguiente. América de Cali intentó
reducir el 30% con la plantilla en vista que no hay ingresos económicos. Hay que tener muy clara la situación. América de Cali es un equipo que básicamente se mueve con su hinchada, con su boletería. No es un equipo de abonos, es un equipo que aparte de televisión, su principal ingreso son las taquillas. Cuando América va bien, el Pascual se llena. Cuando no, empieza el déficit económico. Y en este momento, cuando no tenemos fútbol, cuando no tenemos la posibilidad de disfrutarlo ni siquiera por televisión, América está en una crisis económica increíble, a pesar de que es uno de los pocos equipos que tenían al día sus plantillas. Intentaron hacer una reducción del 30% de los salarios. La gran mayoría aceptó. Debieron haber hecho lo mismo que hizo Nacional y tratar de generar unas vacaciones para sus jugadores, pero bueno, trataron de negociar por otra vía. Algunos jugadores no aceptaron, dentro de ellos Pizano. Pizano termina contrato ahorita en junio. Es un jugador que no se acostumbra a quedarse mucho tiempo en un equipo. Si ustedes revisan el historial, él generalmente cada semestre o cada año está cambiando de equipo. Tiene una muy buena oferta de Chile, así que ni Pizano quería quedarse, ni América de Cali tiene el dinero para poderlo retener. Son $800.000 que en este momento América no tiene. Así que el contrato de Pizano está suspendido junto con el de Segovia y el del profesor Guimaraes. Ya les voy a dar detalles de estos jugadores y del profe. Lo que hace muy difícil que América de Cali pueda renovarlo. ¿Por qué? El jugador no tiene la intención. Por más de que quiera regresar a América y se sienta bien, él está acostumbrado a cambiar. ¿Por qué? Porque hay unos dividendos económicos cada vez que hacen esas negociaciones. Y hay jugadores que de una u otra forma se mueven por ahí. Pizano, a pesar de que ha sido un buen elemento, fue participativo en la final, en el campeonato, y en los últimos partidos venía siendo importante. Tampoco ha sido titular inamovible e indiscutible en la plantilla de América de Cali. Sí, es un buen jugador, es un buen elemento, pero también es un jugador, recordemos, de tanque pequeño, que no le duraba el oxígeno para todo el partido y que por momentos fue intermitente. Tenemos en este momento al mismo Ratón Pérez, tenemos a John Arias, que es un gran jugador, un portento de jugador que tiene mucho futuro, un par de jugadores que vienen en la cantera como Santiago Moreno y la posibilidad de que regrese Luis Sánchez. Así que a pesar de que Pizano es un buen jugador y fue participativo en la nómina de América de Cali, no creo que el equipo se vaya a caer por la ausencia del argentino. En el tema de Luis Sánchez, para hacer un paréntesis, ¿qué es lo que sucede con el jugador? En vista de la pandemia y en vista que el torneo francés quedó clausurado, quedó terminado, Luis Sánchez regresó al país. Él tiene la posibilidad de escoger si se quiere quedar o quiere regresar a Francia. Recordemos que él está cedido al equipo francés, pero tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no están jugando en Francia, porque ya no va a haber campeonato y porque no hay una fecha de regreso adicional por el tema de la pandemia. En fin, hay muchas situaciones. Luis Sánchez podría regresar a América de Cali. No es un hecho, es una probabilidad que depende única y exclusivamente de él. El otro jugador, el quinto jugador que podría o que terminaría contrato ahora en junio es Michael Rangel, el goleador de América de Cali el semestre pasado, artífice de varios goles muy lindos como el de Santa Fe, como el de Nacional. Podría irse. ¿Cuál es la situación de Rangel? Rangel tiene contrato con América de Cali hasta el 14 de junio y tiene una opción de compra con el Junior de Barranquilla hasta el 30 de junio. La opción de compra es por el 70% del pase, porque el otro 30%, el 30% restante, es de Nacional. Este 70% tiene un costo de $1.250.000. Dinero que muy seguramente América de Cali no tiene. Recordemos también que por sugerencia de la FIFA los contratos se pueden ampliar el tiempo que dure el campeonato. Es decir, si nosotros vamos a terminar esta liga, de acuerdo a lo que está sucediendo, a lo que están pronosticando, va a terminar en septiembre. Los contratos que terminan en junio podrían alargarse hasta septiembre sin ningún tipo de inconvenientes. Pero eso dependerá de la voluntad del jugador. Si él quiere renovar su contrato o ampliarlo este par de meses mientras se termine el campeonato, lo pueden hacer. En el caso de Michael Rangel, la idea es que él regrese a Junior en caso de que América no haga la opción de compra. Rangel tiene dos ofertas del exterior muy interesantes para América de Cali. ¿Qué va a hacer América? Lo va a comprar, pero para que se vaya, para poderlo vender y recuperar algo de dinero. Así que en algún momento van a llegar a una negociación con Junior de Barranquilla. Incluso se estaba hablando de que algunos jugadores puedan terminar siendo cedidos.
para pagar de alguna forma esta cláusula o este contrato, esta oferta de compra. Pero Rangel no va a regresar a Junior. Rangel se va a quedar en América para poder ser vendido. Tampoco lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo en América de Cali. Pero tampoco es que vayamos a rasgarnos las vestiduras por esto, porque Adrián Ramos llegó a América de Cali este semestre para reemplazar al goleador Michael Rangel. Si miramos la actualidad de Michael, del rompecorazones, lleva 5 goles en la liga, de los cuales 3 fueron de penal. Si estos penales, algunos de ellos gestados por Adrián Ramos, los hubiera cobrado Adriancho, él sería el goleador en este momento de América de Cali, y estaríamos hablando de que Rangel solamente ha hecho 2 golecitos y que está en una mala racha, en 8 fechas. Podríamos estar hablando de otra cosa. Así que tenemos a Adrián Ramos para reemplazar a Michael Rangel. Esperemos que le vaya muy bien, pero creo que no vamos a contar con él por un buen tiempo. El tema de Juan Pablo Segovia. ¿Qué fue lo que pasó con Juan Pablo Segovia? Igual que Pisano, regresó a Argentina, el contrato fue suspendido. ¿Cuál es la figura de suspensión de contrato para que todos entiendan? No es una cancelación, no es una desvinculación, es sencillamente que por temas de fuerza mayor, de acuerdo a la ley colombiana, se puede hacer esa suspensión, como esa congelación del contrato que no se está cumpliendo, porque el contrato dice que a él se les está pagando, o a todos los jugadores se les va a pagar por por un trabajo específico que en este momento no se puede dar por temas de fuerza mayor. ¿Qué hacen las instituciones o las empresas? Congelan los contratos, los suspenden, pero le siguen pagando una parte del salario y adicional todos los temas de seguridad social, algunos parafiscales, lo que hace que el jugador esté vinculado a la institución y no esté desprotegido. Pero con Juan Pablo Segovia se va a llegar a un arreglo para poder, digamos, de alguna forma reponerle estos 2 meses. Va a regresar al país apenas pueda. El tema es que hasta el 1 de septiembre vamos a poder tener a los extranjeros nuevamente repatriados. Pero Segovia renovó por un año más, que no se nos olvide. Así que él va a continuar siendo el capitán de América de Cali. No se preocupen por eso. Bueno, ahora hablemos del profesor Guimaraes. Órbita Escarlata. Te manda un fuerte abrazo acá el profe Guimaraes, esperando que el año 2020 sea muy bueno para todos y que por supuesto que la Mechita pueda seguir repitiendo los éxitos que tuvo en el 2019. Aquí en el tema del técnico hay algo que todavía no nos han dicho, hay algo que nos falta. ¿Cuál es la situación? El profesor Guimaraes se fue para Costa Rica una vez comenzado el aislamiento obligatorio. Volvemos a repetir, por disposiciones gubernamentales nadie va a poder entrar al país hasta el 1 de septiembre, lo que quiere decir que el profesor no va a poder dirigir al equipo hasta esa fecha. Aproximadamente el salario del profesor Guimaraes y de todo su cuerpo técnico, el preparador físico, el asistente y todos los demás que componen su cuerpo técnico, es de 2.000 millones de pesos. Más o menos entre 500 y 550 mil dólares. América, al ver que no tiene ingresos, que no tiene la forma de que entre dinero, porque bueno, a pesar de que le llegaron 650 millones tanto de Federación como de Conmebol, no le alcanza para pagar la nómina y cubrir todos los gastos. Recordemos que América de Cali no solamente es la plantilla principal, es la sub-20, es la femenina, es la parte administrativa, en fin, es una cantidad de gastos que de los cuales no ha tenido ingresos. Así que también se intentó negociar con el profesor Guimaraes, de acuerdo a la información emitida por América de Cali, se intentó negociar la reducción del 30%. Algo así como 600 millones de pesos, 150 mil dólares. Números más, números menos, más o menos 150 mil, 160 mil dólares, dependiendo de la tasa representativa del mercado con la que se vaya a mirar ese dólar. De acuerdo a información suministrada por el presidente de América de Cali, Mauricio Romero, no se pudo llegar a una negociación con el profesor Guimaraes ni con su representante, quienes accedieron solamente a reducirse el 17%. Es decir, que la diferencia entre lo que América quería pagar o tiene la posibilidad de pagar y lo que el profesor Guimaraes y su representante querían recibir es del 13%. Son alrededor de 260 millones, más o menos unos 70 mil dólares. Para la gran mayoría de nosotros esto es un jurgonón de plata, es muchísimo dinero, pero para las cifras que se manejan en el fútbol no estamos hablando de grandes cantidades, más si tenemos en cuenta que no es solamente el sueldo del profesor Guimaraes, sino de todo su cuerpo técnico. Realmente estamos hablando de una cifra muy pequeña
que me parece no era justificación para haber roto negociaciones o para haber terminado con la vinculación. De alguna forma existe la posibilidad de que el profesor Guimaraes pueda regresar a ser técnico de América de Cali. Es muy pequeña, en esto del fútbol no podemos dar nada por sentado, es muy pequeña, porque a raíz de todo lo que pasó, la conferencia de prensa de América de Cali, todo lo que se ha venido hablando, las relaciones se pueden deteriorar, o de hecho se deterioraron y se rompieron, y en este momento se habla única y exclusivamente de una negociación para la culminación del contrato que también se vencía el 14 de junio. Las cosas por parte de América de Cali se hicieron de forma legal, no es nada fraudulento, no es nada por debajo de la mesa, no, es un tema legal. Que se pudo haber dado otro manejo, tal vez, que se pudo haber hecho otra cosa, teniendo en cuenta que estamos hablando del técnico campeón, pudo haber sido diferente, pero el tema es que muy seguramente en un 95% el profesor Guimaraes terminará su vínculo con América de Cali el 14 de junio y no será más el técnico de los Escarlatas. Volvemos a hacer hincapié en el tema. El 13%, $70,000, no creo que justifique que el profesor Guimaraes se vaya. Pero bueno, son decisiones que se tomaron y ese es el panorama. Todos están preocupados porque Gerson González se va a hacer cargo del equipo. Gerson González, que no se nos olvide, hizo parte de ese cuerpo técnico del profesor Guimaraes, estuvo muy de la mano con él, estuvo acompañando toda la campaña campeona de este equipo. Pero no es que Gerson vaya a ser el entrenador del equipo. Gerson solo lo va a recibir porque alguien tiene que hacerse cargo mientras empiezan todos los protocolos, las fases para reanudar el fútbol profesional colombiano. En caso de que ese 5% que tiene todavía probabilidades de que Guimaraes continúe con América de Cali no se dé, más o menos finalizando junio, comenzando julio, tendremos nuevo técnico. Hablan de Juan Cruz Leal, el argentino que estuvo en Jaguares. Primero, no me parece conveniente que sea Juan Cruz Leal porque no tuvo muy buenos rendimientos en Jaguares. En sus 8 fechas solamente tuvo 2 victorias, una contra Nacional de visitante en el Atanasio Girardot y otra contra Millonarios en Jaraguay, 2 equipos grandes, y el empate contra nosotros también en Jaraguay. De resto, contra los equipos pequeños terminó perdiendo. Adicional, no se preocupen porque él ya dirigió a Jaguares de Córdoba en este campeonato. Si la disposición es continuar con el campeonato, tampoco podrá ser el técnico de América de Cali. Por último, hablemos de Duván Vergara. Hay muchos rumores que dicen que Duván Vergara va a ser vendido por América de Cali. Yo realmente no creo. Primero porque el costo de Duván Vergara es muy alto, es alrededor de 5 o 6 millones de dólares. Segundo, porque con la salida de Pizano y de Rangel no se puede desmantelar el equipo y Duván Vergara lo vamos a necesitar. Tercero, porque todavía está muy biche, entre comillas, para ser vendido. América necesita mostrarlo más en Libertadores y en torneos para poder pedir un poco más de lo que en este momento podrían ofrecer. Y porque sé que la junta directiva, el presidente Mauricio Romero y el dueño, don Tulio Gómez, no van a cometer el error de deshacerse de todas las plantillas. No creo que sean bobos para soltar a todos los jugadores y más a la joya de la corona, que en este momento es Duván Vergara, en el momento en el que los precios en el fútbol internacional están por el suelo. Así que no creo que, a pesar de que hay muchos rumores, no creo que Duván Vergara vaya a salir de la institución. Así que el panorama es ese, nos quedamos sin técnico, nos vamos a quedar sin Pizano y muy seguramente sin Rangel. De los importantes, de lo participativo, de esto solamente me preocupa el tema del timonel, el técnico de América de Cali, porque plantilla tenemos buenos jugadores, tenemos cómo suplir las ausencias de los que se van, pero yo puedo tener un Ferrari, si no lo sé manejar lo termino estrellando, así que tenemos que tener un buen piloto, un buen conductor, o si no, no vamos a llegar a ningún puerto. No tenemos que hacer apología de una crisis institucional, de que el equipo ya no va a tener la capacidad de llegar a la final o de hacer un buen papel en la Libertadores. No, todavía tenemos la posibilidad porque tenemos un buen equipo, tenemos un buen plantel. Y así como cuando no teníamos timonel y llegó el profesor Guimaraes, teníamos dudas, muy seguramente América va a poder contratar un buen equipo. Esperemos, eso sí, que tomen buenas decisiones a la hora de contratar. Yo creo que ahí el tema pasó mucho más por la ida del profesor Guimaraes a Costa Rica, el no poder regresar pronto al país. Yo creo que por ese lado se terminó rompiendo un poco la vaina, pero bueno, hay algo que no sabemos todavía, que tal vez nunca sepamos, pero sí me quedan las dudas de ese 13%.
Esa es la actualidad, esa es la claridad, esa es toda la información de lo que ha pasado en estos días con los jugadores y el técnico de América de Cali. Saquen ustedes sus conclusiones. Señores, por ahora no es más, me despido de ustedes, un abrazo inmenso a la distancia, la bendición del Altísimo los acompañe, espero estén todos muy bien, un abrazo, nos vemos en la próxima, se vienen más entrevistas, así que no se despeguen de este su canal Órbita Escarlata. Un abrazo para todos, que estén muy bien, adiós. Dale, 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 dale.